del curso. Luego, en el tema anterior, estuvimos construyendo intervalos de confianza, es decir, estuvimos trabajando la estimación por intervalo. Y la estimación estadística lo que busca es aproximar el valor del parámetro poblacional. Y eso se hace con información que se obtiene a partir de una muestra. Entonces, cuando se tiene la información de la muestra, se logra tener una idea acerca del valor real que la población podría tener. Y entonces, al tenerse esa idea, se puede plantear una proposición que permita contrastar dicha afirmación con ayuda de la información que se obtiene de la muestra. Ok, entonces nosotros recolectamos datos y realizamos una estimación. Con ese valor nosotros tenemos una idea de lo que podría presentar el valor poblacional. Entonces se hace una afirmación con respecto a ese valor. Sin embargo, esa afirmación se va a contrastar, es decir, se va a someter a prueba. En este procedimiento es lo que se llama el procedimiento de prueba o un contraste de hipótesis. Y lo que se hace es plantear dos ideas o proposiciones. Una proposición la propone la persona que realiza la investigación y la otra proposición consiste en negar la proposición que la persona de investigación está planteando. Entonces vamos a tener dos afirmaciones. Una que la plantea la persona que realiza la investigación y la otra que es la negación de la proposición que se plantea inicialmente. Estas proposiciones que vamos a establecer se denominan hipótesis. Las hipótesis están relacionadas con el parámetro de estudio y lo que se busca es verificar cuál de las dos afirmaciones podría ser correcta. En el caso del parámetro de estudio puede ser la media, puede ser la mediana, puede ser la moda, puede ser la desviación estándar, puede ser la proporción. Para efectos del curso, vamos a trabajar con la media y con la proporción únicamente. Bien, entonces ya sabemos que vamos a tener dos proposiciones y con base en la información muestral se va a someter a prueba dichas afirmaciones para determinar cuál de las dos podría ser la correcta. Entonces, la hipótesis que se plantea con una igualdad y por lo tanto es la que se somete a prueba se conoce como hipótesis nula y se denota por H0 o H sub 0. La negación de la hipótesis nula es la que se va a conocer como hipótesis alternativa, la cual se denota como H sub 1. La hipótesis alternativa lo que plantea es una situación contraria a lo planteado en la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y la idea es que la hipótesis alternativa es la que se va a considerar como verdadera, ¿verdad? O se va a aceptar en el caso de que la información de la muestra revele que la hipótesis nula no puede considerarse como verdadera. Ok, entonces la información de la muestra nos va a permitir determinar si la hipótesis que se está planteando es verdadera o no. Si la información de la muestra me dice lo contrario a lo que la hipótesis nula está planteando, entonces esta no puede aceptarse y por lo tanto debe rechazarse. Y se debe tomar en consideración el planteamiento complementario, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como la hipótesis alternativa. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, profe. Okay.
Bien, entonces, ¿cuáles hipótesis son las que podríamos plantear a la hora de hacer un contraste? Vamos a tener un parámetro poblacional. Ya les dije, puede ser cualquiera. Para efectos del curso vamos a trabajar con 2 nada más. Entonces, en términos generales, si tengo un parámetro cualquiera, llamémoslo zeta, entonces se pueden tener 3 formas distintas para plantear un contraste de hipótesis o para plantear las hipótesis en un principio. La hipótesis nula siempre plantea una igualdad, ¿de acuerdo? Yo puedo plantear una igualdad o lo puedo plantear como menor o igual o la puedo plantear como mayor o igual. Es decir, siempre se incluye el igual. La hipótesis alternativa es lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, primero, una hipótesis nula puede ser zeta igual a zeta sub 0. Este zeta sub 0 es el valor que nosotros vamos a considerar como el posible valor verdadero que pueda tener el parámetro. Ese es el que llamamos zeta sub 0. Entonces, si nosotros planteamos la hipótesis nula de que el verdadero parámetro poblacional es igual a este zeta sub 0, la hipótesis alternativa plantea lo contrario, es decir, que es distinto. Ahora, en el caso de la estadística, vamos a tener un detalle porque la palabra diferente, ¿verdad?, tiene una concepción distinta a la que se puede tener en matemática o, por ejemplo, en aritmética, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un valor de 70 y lo compara con un valor de 68, entonces desde el punto de vista aritmético son diferentes. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico podrían no ser diferentes. Entonces la concepción de diferencia en estadística es un poco diferente. Ahora, la hipótesis nula puede plantear que el parámetro sea menor o igual a zeta sub 0. La hipótesis alternativa plantearía lo contrario, es decir, que el parámetro sea mayor estricto a zeta sub 0. Y una tercera posibilidad es que planteemos que el parámetro sea mayor o igual a zeta sub 0. Aquí tengo un dedazo, es igual zeta sub 0. Y la hipótesis alternativa es plantear lo contrario, que el parámetro sea menor estricto al valor zeta sub 0. Estos son los 3 tipos de contraste que se podrían presentar parámetro específico. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre lleva una igualdad y la hipótesis alternativa plantea lo contrario a lo que se formula en la hipótesis nula. Entonces veamos un ejemplo primero para ir entendiendo un poco lo que son las hipótesis y todo esto. En los problemas jóvenes se puede presentar en la redacción del problema la hipótesis alternativa o se puede presentar la hipótesis nula. Una de las dos siempre está presente en la redacción del problema. Lo que debemos hacer es identificar cuál es. Y una vez que identificamos cuál de las dos es, planteamos la otra, ¿verdad? Que representaría lo contrario. Entonces, por ejemplo, dice, autoridades de educación han indicado que la nota promedio en el examen de bachillerato en matemática podría ser menor a 60. Si esta afirmación puede sustentarse estadísticamente, se pondrá en marcha un plan de ajuste que permita aumentar dicho valor promedio. Plantee las hipótesis del problema en términos matemáticos o en este caso sería en términos estadísticos, así como en términos del contexto del problema. Entonces, siempre hay que plantear las hipótesis de las dos maneras, en términos estadísticos y en términos del contexto. En términos estadísticos significa esto, ¿de acuerdo? Y en términos del problema sería indicar con palabras lo que estamos en este caso considerando como una proposición nula y lo que estamos considerando como la proposición alternativa.
La hipótesis nula siempre lleva la inclusión de la igualdad. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que las autoridades de educación han indicado que la nota promedio en el examen de bachillerato en matemática podría ser menor a 60. Lo primero que vamos a identificar es el parámetro. ¿Sobre cuál parámetro estamos trabajando en este ejemplo? ¿Quién me puede decir cuál es el parámetro? Recuerden que el parámetro es en relación con la medida poblacional que queremos. Entonces, puede ser el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza. En este ejemplo, ¿cuál sería el parámetro que se quiere analizar? ¿Quién podría indicarnos? Pero no sé si estoy muy perdido, pero no sería como que algo por ahí de algo relacionado con la nota promedio en el examen de bachillerato de matemático. Ujú. Sí, eso es el promedio. ¿El promedio de cuál variable? Y entonces es de la nota del examen de bachillerato en matemática. Eso es. Ese es el parámetro que vamos a estudiar en este problema, el promedio. ¿De cuál variable? De la nota de examen de bachillerato en matemática. Muy bien, eso es lo primero que se identifica. Como les dije al inicio, en el caso de ustedes, solamente vamos a trabajar dos parámetros, el promedio y la proporción, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo en el curso no se puede ver más. Ahora, en el enunciado se plantea una afirmación. ¿Cuál será la afirmación que se da en este enunciado? Se plantea una hipótesis. Luego vamos a identificar cuál de las dos es, pero primero, ¿cuál es la hipótesis que se plantea o la afirmación que se da? Pero que tal vez que si se da la situación, o sea, se pondrá en marcha un plan de ajuste que permita aumentar dicho valor medio. Ah, sí, eso es, digamos, como el plan remedial, pero, digamos, ante la afirmación que se está haciendo. ¿Y cuál es la afirmación que se está haciendo? De que la nota podría ser menor a 60. Ajá, correcto. Esa es la afirmación. La nota promedio real podría ser menor a 60. Esa afirmación representa una de las dos hipótesis, ¿de acuerdo? Yo les indiqué que en el enunciado, por lo general, se plantea una de las hipótesis. Nosotros la identificamos y luego definimos cuál de las dos es, si es la nula o la alternativa. Y cuando ya tenemos claro cuál de las dos hipótesis representa la afirmación, planteamos la otra. De acuerdo con la redacción, ¿cuál de las dos hipótesis creen ustedes a la que haga referencia esa afirmación de que la nota sea menor a 60? ¿Será la hipótesis nula o la hipótesis alternativa? Recuerden que la hipótesis nula siempre incluye la igualdad. Igual que, menor o igual que, o mayor o igual que. Y la hipótesis alternativa plantea lo contrario. Entonces esa es una alternativa, porque no dice mayor, solo dice menor a. Ajá, exacto, es la hipótesis alternativa. Menor estricto a 60, ¿verdad? Normalmente, jóvenes, en muchos casos, lo que se dice es que en el problema uno debe plantear la alternativa siempre. Sin embargo, bueno, como en este caso es una cátedra, ¿verdad? No es el único grupo de estadística.
Entonces yo no les puedo decir de que en el problema siempre va a estar la alternativa, porque eso depende de quien proponga el problema. Entonces una persona puede indicar en el problema la hipótesis nula. Entonces siempre vamos a tener una de las dos. Vamos a identificarlas a partir de la igualdad. Si se incluye la igualdad, entonces le tenemos la hipótesis nula. Si no se incluye la igualdad, tenemos la alternativa. En palabras, recuerden que para que sea la igualdad, debería decir que la nota es igual a 60 o que sea a lo sumo 60 o que sea de al menos 60, ¿verdad? Cualquiera de esas tres representaría una hipótesis nula, porque dice, si es igual a 60 ya me incluye la igualdad. Si dijera lo sumo, recuerden que es menor o igual, y si dijera al menos, significa mayor o igual, entonces tendríamos la hipótesis nula. Pero la afirmación dice podría ser menor a 60, entonces es menor nada más, por lo tanto, esta afirmación hace referencia a la hipótesis alternativa. Ok, entonces vamos a plantearla en términos estadísticos. Estamos hablando del promedio. Y el promedio poblacional se denota con la letra mu. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería mu sub 0 en este ejemplo? Recuerden que mu sub 0 es el valor que se plantea como verdadero y es el que hay que someter a prueba. ¿Cuál sería el mu sub 0 en este caso? Como estamos hablando del promedio, entonces estamos hablando de mu. Pero no sería 60. Ajá, mu sub 0 es 60. Entonces, la hipótesis nula significa que mu es igual a 60. ¿Y qué sería la alternativa? Perdón. La hipótesis alternativa que tenemos es que mu sea menor a 60. Esa sería nuestra hipótesis alternativa. Mu es menor a 60. ¿Y cuál sería entonces la hipótesis nula? Mu es mayor o igual a 60. Mu es mayor o igual a 60. Ok, ya tenemos las dos hipótesis en términos estadísticos. Mu mayor o igual a 60, la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa sería mu menor estricto a 60. Ahora la vamos a redactar en palabras. Entonces, en palabras tenemos que indicar el parámetro y la variable que está en estudio. Entonces, ¿cómo podríamos redactar la hipótesis nula? De acuerdo al contexto del problema, ¿cómo se redactaría la hipótesis nula? Que la nota promedio en el examen de bachillerato en matemáticas podría ser mayor o igual a 60. Correcto. En este caso no se usa la palabra podría ser, de una vez se dice es mayor o igual a 60. Y otro detalle es que como estamos haciendo referencia al valor poblacional, entonces uno dice la nota promedio real. ¿De acuerdo? La nota promedio real. Si fueran edades, uno dice la edad promedio real. Si fuera peso, uno diría el peso promedio real. Si fuera ingreso o salario, uno diría el salario promedio real, porque se refiere al valor poblacional. Entonces siempre hay que agregar la palabra real. Entonces la nota promedio real en el examen de bachillerato de matemáticas es al menos 60 o mayor o igual a 60. Podemos usar cualquiera de las dos. ¿Y cómo se redactaría entonces la alternativa?
Pero no, esa sería la nota promedio real, es menos de 60. Ajá, entonces la nota promedio real en el examen de bachillerato en matemática es, y aquí es importante, en la hipótesis alternativa hay que agregar la palabra significativamente. Entonces es significativamente menor a 60. Significativamente menor. Significativamente mayor o significativamente distinta, dependiendo de la hipótesis alternativa. Pero siempre debe ir la palabra significativa. Bien, ya tenemos entonces las hipótesis. Aquí está la solución. Hipótesis nula en términos estadísticos, mu mayor o igual a 60. Hipótesis alternativa en términos estadísticos, mu menor a 60. ¿De acuerdo? ¿Cuál es media? Entonces, luego las redactamos en términos del contexto del problema. La hipótesis nula sería la nota promedio real en el examen de bachillerato en matemática es al menos 60 o es mayor o igual a 60, como ustedes quieran decir. La hipótesis alternativa, la nota promedio real en el examen de matemática es significativamente menor a 60. Bien, ya tenemos entonces planteadas las hipótesis en términos estadísticos y en términos del problema, que era lo que se pedía en el enunciado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces vamos avanzando. Vamos a hablar ahora de la región de rechazo y el estadístico de prueba. Cuando se tiene un contraste de hipótesis, la región de rechazo es aquella que establece un conjunto de valores para los cuales la hipótesis nula debe ser rechazada. O sea, determinamos una serie de valores y si la información de la muestra coincide con uno de esos valores, entonces la hipótesis nula se rechaza. Bien. El estadístico de prueba es un valor sobre el cual la decisión de rechazar o no la hipótesis nula se fundamenta. El estadístico de prueba se obtiene a partir de los datos de la muestra. Bien, entonces para realizar un contraste se ocupa conocer la región de rechazo y se ocupa conocer el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es el dato que me da la muestra. Entonces, si la hipótesis se relaciona con el promedio, entonces el estadístico de prueba es el promedio de la muestra, es decir, X barra. Si estamos con la proporción, el estadístico de prueba sería la proporción de la muestra, es decir, P minúscula. Y la región de rechazo es un conjunto de valores que vamos a utilizar para comparar el X barra o el P, dependiendo del contraste que estemos haciendo. Y más adelante vamos a ver cómo se obtiene esa región de rechazo. Ahora, cuando realizamos un procedimiento de prueba a nivel estadístico, como usamos información de la muestra, entonces uno puede tomar una decisión. Sin embargo, como se tiene información muestral, ya vimos que existe el error. Entonces, cuando uno realiza el contraste de hipótesis, puede equivocarse, es decir, puede cometer un error. En términos de el contraste de hipótesis, hay dos errores que se podrían cometer. Esos errores se conocen como error tipo 1 y error tipo 2. Vamos a mencionar qué significa cada uno de esos. El error tipo 1
El error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula, dado que ella es verdadera. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el error tipo 1, lo podemos plantear, ¿verdad? Lo podemos determinar y podríamos calcular la probabilidad de cometerlo. ¿De acuerdo? La probabilidad de cometer el error tipo 1 se llama nivel de significancia de la prueba y se denota con la letra alfa. Y alfa se puede ver como la probabilidad de rechazar H sub 0 cuando ella es verdadera. O sea, nos resulta que la hipótesis nula es verdadera, pero con la información de la muestra nosotros la rechazamos, entonces cometimos un error. A eso se le llama error tipo 1. Y su probabilidad es alfa, que se conoce como nivel de significancia. En el caso del curso, el nivel de significancia siempre se da en el problema, ¿de acuerdo? En el caso de la vida práctica, el nivel de significancia la persona lo puede definir. Sin embargo, normalmente, y de hecho los programas estadísticos vienen programados por defecto, utilizar una significancia del 5%. Ese sería el valor de alfa. Ese es el valor por defecto. Sin embargo, como les digo, ustedes pueden definir cualquier otro valor de alfa. Entre 0. Bien, el error tipo 2, ¿qué sería? El error tipo 2 es cuando la hipótesis nula no se rechaza, dado que ella es falsa. La hipótesis nula es falsa, sin embargo, por la información que se usó de la muestra, no se rechazó. Entonces estamos cometiendo un error. A eso se le llama error tipo 2. La probabilidad de cometer el error tipo 2 se denota con la letra beta. Y entonces beta representa la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando ella es falsa. ¿Alguna pregunta con respecto a los errores? Muy bien. La probabilidad del error tipo 2 normalmente no se da en los problemas, pero se puede calcular. Ya vamos a ver cómo calculamos. Bien, veamos este otro ejemplo. Dice, las personas asistentes a una oficina bancaria afirman que el tiempo promedio de atención al cliente es de al menos 25 minutos, con desviación estándar de 2,8 minutos. Para analizar dicha afirmación se recolectó información de una muestra de 30 personas. Entonces, número 1, plantee las hipótesis del problema en términos estadísticos y en términos del contexto. Y número 2, interprete en términos del problema los errores tipo 1 y tipo 2. Vamos a definir los errores y más adelante vamos a ver cómo calcular la probabilidad. Entonces, jóvenes, primero vamos a identificar cuál es el parámetro que se está estudiando. ¿Cuál sería el parámetro? Pero sería el tiempo promedio de atención al cliente. Ajá. El parámetro es el promedio y la variable es el tiempo de atención, correcto. Entonces, nos interesa analizar el tiempo promedio de atención al cliente. Es decir, seguimos con mu, ¿verdad? El promedio es mu. ¿Cuál sería el valor mu sub 0? ¿25?
25. Y de acuerdo con la información que se da en el ejemplo, ¿cuál hipótesis se está planteando? ¿Cuál hipótesis se plantea en el enunciado? ¿La nula o la alternativa? Pero la alternativa. La alternativa. Ah, al menos. Ah, no, creo que es igual. Entonces creo que es la otra nula. Sí, porque dice al menos. Al menos significa mayor o igual, ¿verdad? Entonces, en este problema, en el enunciado se plantea la hipótesis nula. La alternativa, ¿qué sería? Que sea significativamente menor a 25. Ujú. Significativamente menor a 25. Ok, entonces la pregunta nos pide plantear las hipótesis y de luego interpretar los errores. Para poder interpretar los errores siempre es necesario tener primero planteado las hipótesis. Por eso es que aquí nos indican eso. Si no lo hubiera indicado en el ejercicio, igual tenemos que hacerlo porque debemos tener claras las dos hipótesis para poder interpretar los errores. Bien, entonces aquí están las hipótesis. La nula, en términos estadísticos, significa que mu sea mayor o igual a 25. Y la alternativa sería que mu es menor estricto a 25. En términos del problema, entonces indicamos el tiempo promedio real de atención al cliente es de al menos 25 minutos. Y la alternativa sería el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25 minutos. Ahora vamos a interpretar los errores con las hipótesis que ya está planteada. Entonces, el error tipo 1. Recordemos que el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula, dado que ella es verdadera. Entonces, de acuerdo con esta hipótesis nula, ¿cómo se redacta el error tipo 1? ¿Cómo creen ustedes que se podría indicar? Entonces, el error tipo 1 es rechazar H0, dado que H0 es verdadera. ¿Qué significa rechazar H0? Rechazar H0 significa tomar en cuenta la alternativa, ¿verdad? O sea, si yo rechazo la hipótesis nula es porque me quedo con la alternativa. Entonces sería afirmar lo que dice la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Dado que H sub 0 es verdadera. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá. El error tipo 1 sería decir que el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25 minutos, cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Porque en realidad es verdadera. Entonces, el error tipo 1 es tomar la alternativa, ¿verdad? Sin embargo, nos estamos equivocando porque la hipótesis no la es verdadera. Entonces, nosotros podemos decir que el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25 minutos cuando en realidad es mayor o igual a 25. Está claro el error tipo 1. Sería rechazar H0. Eso significa decir lo que indica la alternativa. Pero eso no sería cierto. ¿Por qué? Porque H0 es lo correcto, entonces debemos agregarlo al final. Entonces, el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25, cuando en realidad
es mayor o igual a 25. Ahora, el error tipo 2 es no rechazar H0 cuando ella es falsa. O es lo mismo, no rechazar H0 significa aceptar H0 cuando H0 es falsa. Entonces, el error tipo 2, no rechazar H0, es decir, aceptar H0, significa decir que el tiempo promedio real en atención al cliente es de al menos 25 minutos, cuando en realidad es falso, es decir, cuando en realidad es significativamente menor a 25. Esas serían las interpretaciones de los errores. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas con respecto a los errores? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a lo que se conoce como la potencia de la prueba. La potencia de la prueba se conoce como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. A eso se conoce la potencia de la prueba. La potencia de la prueba sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, es decir, tomar una decisión correcta, rechazando la hipótesis cuando es falsa. Y esa probabilidad se puede calcular como 1 menos beta, donde beta representa la probabilidad de cometer el error tipo 2. Bien, entonces si nosotros conocemos la probabilidad de cometer el error tipo 2, podemos calcular la potencia de la prueba, o viceversa. Si tenemos la potencia de la prueba, podemos calcular la probabilidad de cometer el error tipo 2, simplemente despejando. Entonces la potencia de la prueba es una probabilidad de tomar una decisión correcta al rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? La probabilidad de tomar la decisión correcta al rechazar la hipótesis nula. Dicho de otra manera, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Potencia de la prueba. ¿Preguntas sobre potencia de la prueba? La potencia de la prueba, jóvenes, por lo general es omitida en la mayoría de los estudios. Hay personas que han abogado porque la potencia de la prueba se presente en los artículos de investigación, ¿verdad? Cuando se hacen análisis estadísticos. Sin embargo, pues la práctica no ha sido común. Sin embargo, es importante mencionar eso, ¿verdad? Que hay personas que recomiendan calcularla y a la vez reportarla cuando se realizan estudios. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos el caso de las personas que ingresan a un banco, ¿verdad? Y entonces dice que las personas asistentes a la oficina bancaria afirman que el tiempo promedio de atención al cliente es de al menos 25 minutos con desviación estándar de. Para analizar dicha afirmación se recolectó la información de una muestra de 30 personas.
la cual se presenta en la siguiente tabla. Y entonces aquí se presentan los datos de las 30 personas. ¿De acuerdo? Esos son los datos de las 30 personas que participaron en la muestra. Vamos a ver qué nos solicitan ahora. De acuerdo con los datos, dice, calcule la probabilidad de cometer el error tipo 2. Si la hipótesis nula se rechaza, si el tiempo de atención promedio muestral es menor a 23, cuando el verdadero promedio es de 22. Y luego, determine la potencia de la prueba. Si uno determina el error tipo 2, directamente puede calcular la potencia de la prueba o viceversa. Vamos a ver una forma de hacer estos cálculos, jóvenes. Hasta ahorita no tenemos muchos elementos, por lo tanto, en el problema, para poder calcular el error tipo 2 o la potencia de la prueba, nos tienen que dar la zona de rechazo. Ya más adelante vamos a tener herramientas para que nosotros mismos podamos calcularla. Sin embargo, hasta ahorita yo se las voy a dar y la vamos a aplicar porque se necesita conocer la zona de rechazo para poder calcular la probabilidad. Y además necesitamos un valor alternativo del parámetro, un valor que se considere verdadero. Entonces, ese valor siempre se da en el enunciado del problema. ¿De acuerdo? Para poder calcular la probabilidad del error tipo 2 o incluso la potencia de la prueba. Aquí nos dieron los datos. Entonces, veamos, ya tenemos las hipótesis planteadas, ¿de acuerdo? Ya ese enunciado, tenemos claro cuáles son las hipótesis. Lo que vamos a hacer es definir la probabilidad. Pero para la probabilidad necesito la zona de rechazo. En el enunciado también me dan la zona de rechazo. Dice que la hipótesis nula se rechaza si el tiempo de atención promedio muestral es menor a 23. Entonces, necesitamos sacar el promedio de la muestra. Para eso me dieron los datos. Entonces vamos a calcular el promedio. Y vamos a ver si ese promedio es menor a 23 o mayor a 23. Y luego se calcula la probabilidad de ese valor cuando tenemos un valor alternativo de 22. Entonces, aquí están las hipótesis que ya habíamos definido. Este es nuestro valor mayor o igual a 25 y la hipótesis alternativa plantea que mu es menor estricto a 25. El error tipo 2 que nos piden es no rechazar H0 siendo falsa. Es decir, aceptarla siendo falsa. ¿Qué probabilidad hay de que hagamos eso en un contraste? Entonces vamos a verlo. Tenemos los datos. Acá los tengo. La probabilidad del error tipo 2 es beta. Sería la probabilidad de aceptarla. De acuerdo, acá dice que eso se acepta cuando X barra es mayor o igual a 23, dado un valor alternativo que se considera verdadero. En el enunciado nos dice que tomen ese valor como 22. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, la hipótesis nula se rechaza si el tiempo de atención es menor a 23. Pero el error tipo 2 es no rechazar. Entonces, ¿cuándo no se rechaza la hipótesis nula? De acuerdo con este enunciado. Dice que si es menor a 23 se rechaza. Quiere decir que si es mayor o igual a 23 no se rechaza. Eso es lo que ocupo saber. ¿Cuándo no rechazo? Cuando es mayor o igual a 23. ¿Qué es lo que planteo aquí? La probabilidad de no rechazarla. Entonces no se rechaza cuando el promedio es mayor o igual a 23. Dado un valor alternativo de mu igual a 22. ¿Esto para qué es? Esto es para poder determinar la probabilidad.
¿Ok? Y en este caso lo que usamos es una distribución normal. Calculamos la probabilidad utilizando una distribución normal. Se asumen que los datos o que la variable se distribuye como una normal y por lo tanto por eso aplicamos la probabilidad normal. Y en la probabilidad normal yo necesito un mu y necesito un sigma. ¿De acuerdo? Si el ejemplo no nos da el sigma, debemos usar el S, que sería la desviación estándar de la muestra. Sin embargo, en el problema nos dice que la desviación estándar es de 2,8 minutos. Este es el sigma. Entonces podemos usarlo. Ok, entonces esto es calcular la probabilidad de x barra mayor o igual a 23. Ok, entonces tenemos la probabilidad de mayor o igual. Esto es 1 menos el acumulado a 23. Como es una normal, entonces usamos el promedio, que sería el valor alternativo, que yo lo definí aquí como mu, que es 22. Y necesitamos la desviación estándar. Como estamos usando x barra, la desviación estándar es tomar sigma y dividirlo por la raíz de n. ¿De acuerdo? Entonces determinamos el sigma, lo dividimos por la raíz de n, eso nos daría la desviación estándar. Yo lo llamé beta y ese beta es 0.02522, de acuerdo con estos datos. Esa sería la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Qué sería la probabilidad? Sería no rechazar H0. ¿Cuándo no rechazo? De acuerdo con los datos, si x barra es mayor o igual a 23. Y para poder aplicarle la normal necesito un valor alternativo. En el ejercicio nos dice que usen el valor alternativo de mu igual a 22. Ese es el que usamos acá. Y debemos tener una desviación estándar, ¿verdad? Sigma, para poder aplicar acá también la desviación estándar, que sería dividir el sigma entre la raíz de n. Si no nos dieran sigma, entonces usamos S, que sería la desviación estándar de la muestra. Y como ya tengo la probabilidad de cometer error tipo 2, la potencia de la prueba es muy fácil porque es 1 menos la probabilidad de cometer error tipo 2. Entonces sería 1 menos beta. Y la potencia sería 0.9748. Lo ideal en un contraste de hipótesis, jóvenes, es que la potencia de la prueba sea bien alta. O sea, como en este caso, que es casi 1, ¿verdad? Eso es lo ideal, que la potencia de la prueba sea un valor bastante cercano a 1. ¿Preguntas? Ok, entonces, jóvenes, este valor de 23, como les digo, hasta ahora, con lo que tenemos, hay que incorporarlo en el enunciado del problema. Ya vamos a ver un procedimiento para poder calcularlo. Y entonces ya no necesitamos que el problema lo indique, sino que nosotros mismos lo podemos calcular. Bien. Vamos a hablar ahora del valor P. El valor P es un valor que se utiliza con el fin de tomar decisiones acerca de si se rechaza o no una hipótesis nula. También se conoce como el nivel crítico, ¿verdad? O también p-value, que es en inglés. Y se define como la probabilidad de observar una diferencia tan extrema o más extrema que la diferencia observada en la muestra, asumiendo que la hipótesis nula es cierta.
Ese es el valor P. Es la probabilidad de observar diferencias entre el valor real y el valor de la muestra. Esa es lo que se considera el valor P, la probabilidad de encontrar una diferencia entre el valor real y el valor de la muestra, cuando se considera que la hipótesis nula es cierta. Ya ahorita vamos a ver cómo se calcula y con quién se compara. Entonces, por ejemplo, el valor P se puede calcular de la siguiente manera, dependiendo de la hipótesis que se tenga. Entonces, por ejemplo, si tenemos la hipótesis alternativa de menor estricto, entonces el valor P es la probabilidad de tener un estadístico menor o igual a un S observado, que ya vamos a ver cómo se calcula, dado que la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis alternativa es de mayor estricto, lo que se calcula es la probabilidad de tener este estadístico mayor o igual al valor observado. Y si la hipótesis alternativa lo que plantea es la diferencia, el distinto de, entonces la probabilidad sería calcular el mínimo entre el S observado y su opuesto, ¿verdad? Y se calcula la probabilidad de que ese valor estadístico sea menor o igual al observado y se multiplica por 2. Ya con datos es más fácil entender esto. Con las letras a veces cuesta un poquillo porque necesitamos saber quién es ese observado con el cual nosotros vamos a comparar, ¿verdad? Entonces ya con los números es más fácil entenderlo. Así se calcula el valor P, dependiendo de la hipótesis alternativa que se tenga. Y el valor P luego se va a comparar con alfa, que habíamos dicho que alfa es el nivel de significancia y siempre se da en las pruebas. Y entonces se compara con ese valor. Si el valor P es más pequeño que alfa, entonces la hipótesis nula se rechaza. Si P es mayor o igual que alfa, entonces la hipótesis nula no se rechaza. Ese sería el criterio del valor P para realizar un contraste de hipótesis. Se calcula y luego se compara con el alfa. Si es más pequeño, se rechaza la hipótesis nula. Si es más grande o igual que el alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bueno, entonces ya vamos a ver casos concretos para ir aplicando los conceptos que ya hemos visto. Es el primer caso que vamos a trabajar, es el contraste de hipótesis para la media poblacional de una distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar primero con la media. Ya habíamos mencionado algunos detalles, que la media se representa con el valor mu. Y entonces las hipótesis relacionadas con la media pueden plantearse de la siguiente manera. Hipótesis nula, mu igual a mu sub 0 contra la alternativa mu diferente o significativamente diferente a mu sub 0. Hipótesis nula de mu menor o igual a mu sub 0 contra la hipótesis alternativa mu mayor estricto a mu sub 0. Y la hipótesis nula mayor o igual a mu sub 0 contra la alternativa de mu menor estricto a mu sub 0. Son hipótesis ya en concreto para el promedio. Ahora, ¿cómo vamos a resolver un problema de hipótesis con el promedio? Es lo que viene a continuación. Hay que incluir varios casos.
al igual que lo hicimos con los intervalos de confianza, si sigma es conocida o si sigma no es conocida, ¿verdad? Y en el caso de sigma no conocida, debemos saber si la muestra es grande o la muestra es pequeña. Si la muestra es grande, seguimos usando Z, y si la muestra es pequeña, debemos utilizar T. Entonces, jóvenes, lo primero que vamos a hacer es definir la región de rechazo para un contraste de hipótesis de la media poblacional, ¿verdad? Anteriormente yo se los di, pero les había mencionado que se puede calcular. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, eso depende si tenemos sigma o no. Vamos a ver primero en el caso de que sigma se conozca, o sigma cuadrado, varianza o desviación estándar. Entonces, el primer caso es cuando la varianza poblacional es conocida o, en su defecto, el estándar poblacional es conocido. ¿Cómo se determina la región de rechazo? Vamos a ver. Si la hipótesis alternativa es la que plantea mu significativamente diferente a mu sub 0, la zona de rechazo se determina de esta manera. X barra es menor a este valor o X barra es mayor a este valor. La hipótesis alternativa o el contraste de hipótesis que implica la diferencia se conocen como pruebas de dos colas. ¿De acuerdo? Porque al ser una diferencia yo puedo tener valores menores o valores mayores, ¿verdad? Es decir, puedo tener valores a la izquierda o valores a la derecha. Eso significa que yo debo partir la región en dos. Por eso se le llama prueba de dos colas. Por lo tanto, yo voy a tener dos regiones de rechazo. La que está limitada por este número y la que estaría limitada por este número. Mu sub 0 menos z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n en el caso de que se conozca sigma. Esa sería la región de rechazo a la izquierda. Y la región de rechazo a la derecha sería mu sub 0 más z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Ahora, si la hipótesis alternativa plantea el mayor estricto, o si la hipótesis alternativa plantea el menor estricto. Estas dos se conocen como pruebas de una cola, porque solo trabajamos con una región, la que valores mayores o para valores menores, nada más. Entonces, si la hipótesis alternativa es mayor estricto, la región de rechazo se establece así. X barra mayor a este número. Mu sub 0 más z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Y en el caso de la hipótesis alternativa, mu sub la región de rechazo se establece como X barra menor estricto a mu sub 0 menos z de alfa por sigma sobre la raíz de n. Entonces lo que vamos a hacer es determinar este valor o estos valores que tenemos acá, dependiendo de la hipótesis alternativa que se tenga. Y luego ese valor lo comparamos con el X barra. Si el X barra, en este caso de esta hipótesis, cae aquí, ¿verdad? Es menor a este número o es mayor a este número, entonces la hipótesis nula se rechaza. Si cae en medio de estos dos números, significa que no se rechaza. Ahora, en el caso de esta hipótesis alternativa, se calcula este número y se compara con X barra. Si X barra es mayor que este número, se rechaza la hipótesis. De lo contrario, no se rechaza. Ahora, si la hipótesis alternativa plantea un menor estricto, entonces se calcula este número y se compara con X barra. Si X barra es más pequeño que este número, la hipótesis nula se rechaza. En caso contrario, no. Ese sería el primer método de contraste de hipótesis que vamos a ver, considerando zona de rechazo. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces si gustan le pueden tomar una foto a la imagen, ¿verdad? Para que tengan o apuntarlas, para que las tengan a mano para resolver los problemas que vienen a continuación, ¿verdad? Para tenerlas claras. Entonces, el primer método es considerando la zona de rechazo. ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado algo de la zona de rechazo? Entonces, es una zona que establece valores para los cuales la hipótesis nula se rechaza o no. ¿Cómo se determina? Depende del tipo de hipótesis que vayamos a hacer. Entonces, vemos el primer caso. Esta sería la forma de determinar esa zona de rechazo cuando tenemos el promedio y tenemos la varianza poblacional conocida o la desviación estándar conocida. Bien, entonces, veamos este ejemplo. Vamos a tomar otra vez lo de la nota promedio del examen de bachillerato en matemática es igual a 60. Y asuma que la nota sigue una distribución normal con desviación estándar de 6. Planteé las hipótesis del problema en términos estadísticos y en términos del problema. Ya eso lo hicimos, ¿verdad? Pero era como para retomarlo. Ahora vamos a determinar la zona de rechazo. Si la muestra que se usó es de tamaño 49 y se usó un nivel de significancia de 5% y la vamos a representar gráficamente. Y luego, si yo tengo la zona de rechazo, puedo calcular la potencia de prueba o el error tipo 2. Lo único que necesito es tener un valor alternativo y aquí ya no lo dan en esta parte, ¿verdad? Nos piden calcular la potencia de la prueba si el valor verdadero promedio se considera en 57. Entonces vamos por parte. Primero las hipótesis, ya las planteamos. Ahora podemos determinar de acuerdo con los datos la zona de rechazo. Entonces para la zona de rechazo necesito el sigma, necesito el n, necesito el mu sub 0 y necesito el alfa. El alfa es el nivel de significancia y aquí me dicen que es el 5%. Entonces vamos a hacer eso. Aquí están las hipótesis planteadas, nada más que, bueno, aquí me cambiaron el enunciado, perdón. Dice que la nota del examen de bachillerato en matemática es igual a 60. En el otro caso la habíamos planteado diferente. Entonces sí debemos plantear las hipótesis porque no son las mismas que en el ejercicio anterior. ¿Cómo quedarían las hipótesis, jóvenes? ¿Cuál sería la hipótesis nula? En términos estadísticos. ¿Cuál sería la hipótesis nula en términos estadísticos? Recuerden que estamos con el promedio, no hemos pasado del promedio, seguimos trabajando con el promedio. Entonces, el promedio poblacional, ¿con qué letra se denota? Ok, tal vez, no sé, Gabriel Víquez, si nos puede ayudar, ¿con qué letra denotamos al promedio poblacional? El promedio poblacional. Ajá, ¿con qué letra la denotamos? Con la P mayúscula. No, esa es la proporción. El promedio. ¿Con qué letra?
¿Cómo es que se llama mío, dijo usted, profe? Ajá, con la letra mío. Bien, entonces, de acuerdo con el enunciado, Gabriel, ¿cuál hipótesis cree usted que nos dan acá? ¿La nula o la alternativa? Es igual a... Esa sería la nula. ¿Y por qué la nula? Porque es por el igual a. Ajá, por incluir la igualdad, exacto. Entonces ya tenemos la hipótesis nula en el enunciado del problema. Ok, como estamos con el promedio, usamos la letra mu y entonces decimos mu igual a 60. Esa sería nuestra hipótesis nula en términos estadísticos. Gracias, Gabriel. Vamos a ver, tal vez Franklin Sandoval, ¿cuál sería la hipótesis alternativa? Que sea diferente, ¿no? Que sea diferente a qué? A 60. A 60, ok, muy bien. Esa sería la hipótesis alternativa en términos estadísticos. Y en términos estadísticos también tenemos la hipótesis nula. Ok, ahora las vamos a plantear en términos del problema. Entonces, no sé si Nicole nos puede ayudar con la hipótesis nula. ¿Cómo quedaría en términos del contexto de la hipótesis nula? Igual o mayor a... Ya la tenemos en términos estadísticos que dice que mu es igual a 60. Ahora lo que tenemos que hacer es redactarla. Entonces indicamos la variable de estudio, ¿verdad? Y el promedio de esa variable. Entonces, ¿cómo la redactaría usted? Incluso el problema siempre nos ayuda en la redacción. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar dónde va la redacción, si en la nula o en la alternativa. Entonces, de acuerdo con el enunciado, ¿cómo redactaría usted la hipótesis nula? La verdad no sé, profe. Ok. Vamos a ver, tal vez José Valverde, si nos puede ayudar. ¿Cómo redactaría la hipótesis nula? Perdón, ¿qué pasó? Es que andaba haciendo una... Ya vine, ¿qué pasó? Que estamos en este problema y entonces la idea era plantear la hipótesis nula en términos del problema. ¿Cómo la redactaría usted?
Recuerden, jóvenes, que en cada problema siempre va a venir una de las dos hipótesis, la nula o la alternativa. Ya va a venir redactada, lo que nosotros debemos hacer es identificarla nada más. Si no podemos identificarla, entonces ahí sí tenemos problemas. Ya los compañeros indicaron que la hipótesis que viene en el enunciado del problema se refiere a la nula porque incluye una igualdad. Entonces, su redacción está de manera explícita dentro del enunciado del problema, nada más es transcribirla. Entonces ahí lo dice, la nota promedio, lo que hay que agregarle es la nota promedio real del examen de bachillerato en matemática es igual a 60. Esa sería la hipótesis nula redactada en términos del contexto. La nota promedio real del examen de bachillerato en matemática es igual a 60. La hipótesis alternativa plantea lo contrario. Entonces ya tenemos planteada la hipótesis alternativa. Mu es diferente a 60. Entonces nada más la redactamos cambiándole ese detalle. La nota promedio real del examen de bachillerato en matemática es, y en alternativa siempre agregamos la palabra significativamente. Menor, significativamente mayor o significativamente distinto. En este caso es distinto, por lo tanto, podríamos indicar que la nota promedio real del examen de bachillerato en matemática es significativamente distinto a 60. Ahí tenemos las dos hipótesis. Una vez definidas las hipótesis, entonces podemos empezar a hacer el contraste. Para el contraste, yo necesito definir la zona de rechazo. Ese es un primer método que es el que estamos viendo, a través de la zona de rechazo. Para la zona de rechazo, ya vimos cómo se calcula si la varianza poblacional o en su defecto la desviación estándar poblacional son conocidas. Calculamos esta región o esta otra o esta otra. Lo que necesitamos es determinar los valores. Entonces, como la hipótesis involucra una alternativa con la diferencia, entonces la prueba es de dos colas y determinamos dos regiones de rechazo, con este número y con este otro. Tenemos los datos y vamos a identificarlos. El mu sub 0 es el valor que se afirma, ¿verdad? Se considera el valor real, que en este caso es 60. Nos dicen que la nota sigue una distribución normal con desviación estándar de 6. Aquí nos dan a sigma. Nos dicen que el tamaño de muestra es 49 y utilicemos una significancia del 5%. Aquí tenemos todos los datos. Ya podemos hacer el cálculo. Entonces, esta es la zona, ¿verdad? Por ser una hipótesis que plantea la diferencia. Entonces, nada más reemplazo los valores y determino la región de rechazo. Voy a hacerlo en R. Tenemos el alfa, que es de 0.05, pero en esta prueba ocupamos el z de alfa medios, entonces divido el alfa entre 2. Tengo el mu sub 0, que es 60, tengo el sigma, que es 6, y tengo el n, que es 49. Calculo el z de alfa medios, que sería con el Q norm 1 menos alfa medios, ¿verdad? Y luego calculo la región de rechazo. Voy a llamarlo límite inferior y límite superior. Entonces el límite inferior va a ser a mu, le resto este número, que era el z multiplicado por sigma entre la raíz de n. Y la otra región es al mu sub 0, le sumo este número. Ok, aquí calculo los dos límites. Me dan 58,32 y 61,68. Eso significa que la hipótesis nula se rechaza si x barra es menor a 58,32 o es mayor a 61,68.
Esa es la región de rechazo. Si el X barra es un número que está entre 58.32 y 61.68, significa que no se rechaza, es decir, X barra está en zona de aceptación. ¿Está claro, jóvenes? Eso sería utilizando la zona de rechazo. Para terminar este problema y realizar el contraste, lo único que necesitamos conocer es X barra para compararlo aquí con estos valores, para ver si se rechaza o no. Pero bueno, en este ejercicio todavía no nos indicaban que hiciéramos eso. Nada más que determináramos la región de rechazo. Esta sería. Y que la representemos gráficamente. Entonces, esta variable es normal. Y entonces dibujamos la curva normal para X barra, ¿verdad? El mu es 60 y la región de rechazo es 58.3 y 61.7, usando un decimal, pero si quieren podemos usar 2. Esta es la representación gráfica. Si cae un valor de X barra en la zona verde, significa que la hipótesis se rechaza. Si la X barra me cae con un valor en esta zona blanca, significa que la hipótesis no se rechaza. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok. Esa sería la parte B. Ya calculamos la zona de rechazo y la representamos gráficamente. Igual, ¿verdad? Si tenemos la zona de rechazo, por defecto tenemos la zona de aceptación o también conocida como zona de no rechazo, que sería esta. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, tener a X barra y compararlo, a ver dónde lo ubicamos aquí en la recta para saber si nos queda en la región blanca o nos queda en la región verde. Si cae en la región verde, se rechaza la hipótesis. Si por el contrario está en la zona blanca, no se rechaza la hipótesis. Ahora, el ejercicio nos pedía calcular la potencia de la prueba. Entonces, la potencia de la prueba es la probabilidad de rechazarla siendo falsa. ¿Ok? Eso significa que necesitamos un valor alternativo. Entonces es calcular la probabilidad de rechazarla cuando mu es igual a 57. Para eso nos dan el valor de 57 acá. ¿Ok? Probabilidad de rechazarla cuando mu es 57. Eso sería la potencia de la prueba. Para eso hicimos el punto 2. Para plantear la zona de rechazo. La hipótesis nula se rechaza si X barra es menor que este número o X barra es mayor que este número. Es decir, ya con números específicos, 58.32 y 61.68. Lo que debemos calcular es la probabilidad de que X barra sea menor a 58.32 y sumarle la probabilidad de que X barra sea mayor a 61.68, porque es la probabilidad de rechazarlo. ¿De acuerdo? Entonces sería calcular esas dos probabilidades y sumarlas. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Calcular la probabilidad de que X barra sea menor o que sea mayor a este. Cuando el valor alternativo es de 57. Entonces calculamos esta probabilidad y esta otra. Esta, como son variables continuas, esto es el acumulado a 58.32 y esta otra es 1 menos el acumulado a 61.68. Y como son variables normales, ¿verdad? Entonces usamos la distribución normal. Usamos el mu 57, el sigma, que es 6, y el n, que es 49. Entonces la primera probabilidad es el acumulado a 58.32
usando el μ1 que es 57 y la desviación estándar de sigma sobre la raíz de n. Y la otra probabilidad es 1 menos el acumulado a 61,68, cuando el promedio es 57 y la desviación estándar es sigma sobre la raíz de n, es decir, 6 sobre la raíz de 49. Y luego sumamos esas dos probabilidades. Esa suma nos da 0,9382. Esto sería la potencia de la prueba, es decir, la probabilidad de rechazarla siendo falsa. Ven que en la primera parte yo les di la región de rechazo porque no teníamos herramientas para calcularla, pero ya ahora nos dieron una herramienta de cómo se calcula la región de rechazo si tenemos sigma para el caso del promedio. Entonces lo determinamos y ya cuando tenemos esos valores podemos calcular la potencia de la prueba y la probabilidad de error tipo 2. Aquí no lo pedían, pero si tenemos la potencia de la prueba, el error tipo 2 es muy fácil. ¿Cómo se calcula el error tipo 2? La probabilidad de error tipo 2, si tenemos ya la potencia de la prueba. ¿Cómo se haría? Uno menos la potencia, ¿no, profe? Exacto. 1 menos la potencia me daría la probabilidad de cometer error tipo 2. Profe, una consulta. Sí, dígame. En el ejercicio anterior, Ajá. digamos, el alfa era lo que decía en las instrucciones, digamos, la significancia. Sí. Ok. En este caso, la significancia o el nivel de significancia es lo que se representa con al alfa. Entonces aquí nos decía que era un 5%, este es el alfa. Y el alfa, recuerden que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Y ese nivel siempre se les da en el problema, ¿verdad? Digamos desde el punto de vista académico. En el caso de la vida práctica, yo les mencioné que normalmente se usa el 5%. De hecho, los software estadísticos ya vienen con valor por defecto del 5%. Sin embargo, uno lo puede modificar, pero no es la costumbre. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos el ejemplo resuelto, ¿verdad? Ya determinamos las tres. Lo único que no hemos hecho es realizar el contraste, pero para realizar el contraste necesito X barra para poder ver si está en zona de rechazo o no y rechazar la hipótesis nula o la alternativa. Ok. Bueno, entonces, si gustan, podemos quedar aquí por hoy. Ya la presentación está en el aula virtual, entonces ahí la pueden bajar y la continuamos la próxima clase porque vi que igual no le agregué el ejemplo, pero antes de ver el estadístico de prueba voy a agregar el ejemplo para que contrastemos la hipótesis de una vez y hagamos ya el análisis completo. Entonces le voy a agregar esa pregunta y realizamos el contraste completo. Muy bien. Está bien, profe, gracias. Bueno, entonces lo dejamos acá y continuamos el lunes si Dios lo permite. Pura vida, profe, gracias. Okay. Bueno, Bueno. profe.
Que alguien me dijo de preguntas del proyecto, pero no sé si ya está aquí o ya se desconectó. Profe, yo tengo unas dudillas ahí también. Ajá, entonces si quiere, las vemos de una vez. Ok, es que, bueno, compartir pantalla, toquecito. Ajá. Pero una pregunta, el punto K? Cerrar apartado con análisis descriptivo integral, ¿a qué se refiere exactamente? Ajá, ese digamos que después de que usted hace todas Todos estos puntos de arriba. Sí, digamos, calcula todas las medidas. Ajá. Usted hace como un resumen de los principales resultados que usted considera. Ah, ok. Ajá. Yo busqué esto ahorita, bueno, lo busqué como hace una semana y solo salía como análisis descriptivo. Entonces agarraban la moda y decía qué significaba o la mediana y todo eso. Entonces. Sí. No, lo que tiene que hacer es que ya con todas las medidas que usted calculó, entonces hacer un párrafo de cierre, digamos, como explicando los principales resultados. No tiene que poner todos, porque en algunos proyectos, digamos, usaron, qué sé yo, 10 variables, ¿verdad? Ajá. Pero a la hora de hacer el cierre, usted puede considerar las más importantes de acuerdo con los objetivos. Ok. Y nada más hace un comentario final ahí, nada más como resumiendo los principales resultados que obtuvo para esas variables. Ah, ok. Sí, ahora sí. Ajá. Y otra consulta con el proyecto, profe, es que nosotros no sabemos exactamente por qué, usted nos puso aquí un comentario de caja de bigotes, ¿verdad? Ajá. Pero, digamos, nosotros, según la rúbrica aquí, dice que era hasta el punto K, hasta el punto H, perdón. ¿Hasta el punto qué, perdón? Del punto A al punto H en el capítulo 4. Ajá. Y ya la caja de bigotes está más allá del H, entonces no lo hicimos, no sé si por eso fue que nos bajó puntillos o... Ah, ok. ¿Dónde estaba lo? Es que yo no me fijé en ese Ah, detalle. ok. ¿Dónde estaba lo del diagrama de cajas? ¿En qué punto? Diagrama de acá es punto J. Ah. Ok. Y nosotros como tal el proyecto llegamos hasta el punto H y se lo mandamos así, porque ahí decían las indicaciones, pero... Ajá. Pero dice resumen. Ajá. Sí, es que creo que eso fue un error porque era hasta el punto K, digamos, hasta el punto J. Ok. Sí, que había que llegar, pero bueno, no importa. Voy a revisar el documento y reviso el proyecto de para, para verificar eso, porque entonces sí, porque en realidad era, digamos, esa parte era hasta el punto K, pero si dice el H, entonces de ahí hay un error. Es que aquí el rubro dice hasta el H, entonces... Ajá, sí, tienes razón. ¿Cuál era el grupo tuyo? el de Franklin Sandoval, el Fonseca, es que no sé si está etiquetado algo así, pero... Ok, y vamos a ver. Sandoval, ¿verdad? Sandoval es el que le había mandado a usted el proyecto. Sí. Ok, y yo se lo regresé a usted. Ajá, es que este archivo que tengo ahorita aquí compartiendo el que usted nos reenvió. Sí, está bien. Ok. Y Sí, entonces eran todas las dudillas que tenía con... ahora lo reviso entonces. Ok. Ajá. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Hasta luego entonces.